noches, compañeros. Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia a distancia. Un saludo muy caluroso a todos los presentes para abreviar tiempo. El Círculo de Estudio y Regeneración, el día de hoy, les propone que trabajemos, que analicemos, reflexionemos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, erradicar la corrupción y profundizar la transformación. Es el tema que nos va a hacer favor de exponer nuestro querido compañero Carlos Oropesa. De esto no voy a plantear los 4 objetivos centrales porque Carlos ya los trae bien preparaditos. Evidentemente que estos objetivos a la reforma al Poder Judicial es un proceso que implica refundar el sistema de justicia por mandato del pueblo. Refundar el sistema de justicia por mandato del pueblo. Incluso en cuanto al Senado, ya se instalaron en el Senado comisiones para la reforma judicial, precisamente, que Carlos sabe mucho más de esto. No debo omitir que el PRIAM y sus aliados, como representantes de la oligarquía mexicana, reclaman desacato a las resoluciones judiciales para ellos. La derecha mediática nacional y extranjera, con el injerencismo de Estados Unidos, está al extremo, provocando, intimidando, confundiendo y quiere evitar a toda costa esta gran reforma para transformar el sistema de justicia en México y que ha sido la traba número 1 para grandes reformas profundas en nuestro país. Pues pese a ese bloqueo, amparos, la reforma al Poder Judicial va. La reforma al Poder Judicial ya está prácticamente con un paso del otro lado y de esto nos va a hablar bastante nuestro compañero Carlos, a quien le pedimos el uso de la palabra. Adelante, compañero Carlos. Muchas gracias, compañero maestro Arturo. Siempre un gusto saludarles a todos, a todas desde Mérida, Yucatán en este momento. Y bueno, ya habíamos tenido oportunidad de, en otra de nuestras charlas, abordar los primeros esbozos después de que el presidente de la República presentó un paquete de iniciativas 18 con carácter de reforma constitucional y 2 de modificación de leyes generales el día 5 de febrero del año de 2024. También quiero poner como contexto de este gobierno y de este periodo que nos ha tocado vivir, que ya se había platicado, abordado desde el año 2018 la reforma al Poder Judicial. Nada más que iniciando propiamente este sexenio, en enero del 2019, se acordó entre los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en ese momento Arturo Saldívar, que se impulsase una reforma al Poder Judicial desde el interior del Poder Judicial. Y bueno, yo recuerdo que en esos primeros años, 2019, 2020, que Arturo Saldívar presenta un diagnóstico, pues nos aparecen cifras pues, realmente que alarmaron a quienes no están totalmente familiarizados con la vida del Poder Judicial y nos dan a conocer cuestiones graves de corrupción, de nepotismo, en ciertos circuitos judiciales, algunos titulares tenían trabajando ahí mismo o en intercambio con otros jueces a su familia, o sea, nepotismo abierto y en proporciones alarmantes. Pero no solo es eso,
También una gran carga que ha tenido el cuestionamiento el Poder Judicial es la demora de los propios procesos. Sabemos que en algunas materias, por ejemplo, la materia laboral, los juicios se podían llevar 10, 12 años, además de que estaban conformados a través de juntas locales de conciliación y arbitraje o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde era un híbrido entre el poder ejecutivo, el poder judicial. Ahora ya todo se hizo el proceso de transferencia al poder judicial, la materia laboral, que tampoco está muy claro para la mayoría de la población. Y empezamos a leer ese documento de Arturo Saldívar y se descubren quienes no han litigado, pues dirán, pues es lo normal, ¿no? No es normal que un juicio dure tanto tiempo. ¿Por qué hay una sobrecarga en los juzgados? ¿Por qué no se agiliza la resolución? Porque el hecho de que no haya resoluciones constituye un negocio inhumano, pírrico, antiético, que los mismos jueces provocan para que el que está en prisión preventiva se mantenga recluido y genere una serie de negocios en todo el proceso de administración de justicia. Y aquí quiero decirles que los jueces, más que impartidores de justicia, son administradores de justicia. No les convenía resolver un asunto rápido porque se acaban los distintos negocios asociados a que una persona esté privada de la libertad. Pero bueno, vemos que ese diagnóstico que presenta Arturo Saldívar no, no concita, digamos, un gran apoyo social porque no se le da la difusión necesaria. Y cuando Arturo Saldívar pretende impulsar algunas acciones de autorreforma del Poder Judicial, se topa con una pared que es la propia lógica de este sistema, de este poder bastante oscuro para la mayoría, en donde Arturo Saldívar no pudo transformarlo de fondo. Entonces, el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, con el gran compromiso de transformación de su gobierno, pues dice, ¿y ahora qué hacemos? Además de que Arturo Saldívar termina su presidencia, no se extiende el mandato, como recordarán, se mencionó de la posibilidad de extender 2 años el mandato, no se hizo, se da un proceso de renovación de la Suprema Corte bastante sucio y áspero, pero hasta el mismo Arturo Saldívar votó por la señora Piña para que quedara de presidenta. O sea, o no hizo bien su cálculo o no tenía el panorama totalmente claro, Arturo Saldívar, cuál podría ser la conducta de Norma Piña una vez que llegase a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende titular del Poder Judicial, que ahorita rápido les voy a decir cómo se integra este Poder Judicial de la Federación. Entonces, al no haber ya, digamos, dentro un interlocutor que era Arturo Saldívar y que de los ministros y ministras que había propuesto el compañero presidente desde el inicio de su mandato hasta fechas recientes, pues sus propuestas, recordemos, fueron 4. De los 4 que propuso el presidente, 2 le dieron la espalda al proceso de transformación del país. 2 de 4 que propuso el propio presidente de la República a través de este mecanismo de las ternas que es aprobado por mayoría en el Senado de la República. O sea, 4 de los ministros, ministras son 3 mujeres y un hombre, 2 no responden al interés general de, el movimiento social
y del proceso de transformación de la vida institucional de nuestro país. Entonces, con 2 votos, más el de Arturo Saldívar, algunas veces, porque también el mismo Arturo Saldívar votó en contra en algunas ocasiones de las iniciativas presidenciales, pues imagínense de una corte de 11, en muchas votaciones solo nos quedamos con 2. Y Ujú, para que sean vinculantes, las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte se requieren de 8 votos. 8 votos. Entonces, estábamos en minoría. Y ahora que va a haber cambio de titular en el Poder Ejecutivo, pues en este caso la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también tendría la posibilidad de proponer a algunos ministros y ministras, pero es un proceso más, más lento, ¿no? O sea, creo que ahora si no se lograse materializar la reforma, podría cambiar uno y todavía nos tomaría algún tiempo cambiar un segundo para ya tener 4 y frenar a esta mayoría conservadora, que el Poder Judicial, al final de cuentas, se volvió un refugio de los intereses más conservadores de nuestro país, incluidos los intereses transnacionales. Entonces, vean cómo en ese escenario del gradualismo a través de la propuesta de nuevos ministros y ministras, pues le va a tomar más tiempo a la República. Por eso es que en el 5 de febrero el presidente decide enviar una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Y déjenme decirles que este Poder Judicial integrado, tengo los datos al cierre del año 2023, fíjense bien, el Poder Judicial se compone de 932 órganos jurisdiccionales. Repito, 932. ¿Cuándo han escuchado un reportaje de alguno de esos 932 órganos jurisdiccionales? Dicen, ¿y dónde están? ¿No? ujú. Muchos, ¿no? O sea, esos 932 no incluyen a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en materia electoral tiene el mismo rango de los ministros de la Suprema Corte, pero especializados en materia electoral, que es el diseño institucional, constitucional, heredado por los gobiernos priistas y panistas y el modelo neoliberal. ¿Para qué? Para que la Suprema Corte no tuviera la última palabra, sino fuera el Tribunal Electoral la última instancia, dominada por magistrados y magistradas, tanto de la influencia priista como panista. Bueno, 932. Y estos 932 órganos jurisdiccionales, más la Suprema Corte, más el Tribunal Electoral, cuenta con 1580 jueces, juezas, ministras, ministros, impartidores de justicia. Fíjense bien, magistrados, magistradas. 1580. Y el personal administrativo, tanto de confianza como sindicalizado, también es una proporción importante que rebasa los 50,000 trabajadores, 52,000 fracciones. Fíjense bien, Yo- 1580 que están en la cúpula del Poder Judicial y arriba de 52,000 trabajadores, tanto de los que le llaman de confianza como sindicalizados. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, para ir dándole transparencia, normalmente la televisión solo nos pone las sesiones del Pleno, donde hay 11 ministros y ministras. Bueno, pero para el trabajo cotidiano,
los ministros y ministras trabajan en 2 salas, no están los 11, solo son 2 salas, y para algunos asuntos es que se reúnen en pleno, pero la mayor parte del trabajo de la Suprema Corte de Justicia se desarrolla en 2 salas. En ninguna de estos trabajos de salas participa el presidente o la presidenta de la Suprema Corte. O sea, ni Arturo Saldívar ni ahora Norma Piña participan del trabajo en las salas. Entonces, cada sala está integrada por 5 ministros y ministras. ¿Por qué? Porque el presidente, la presidenta, solo participa en los trabajos del Pleno. Además, la Suprema Corte de Justicia cuenta con 32 órganos o unidades administrativas. O sea, que la Suprema Corte de Justicia tiene representación en cada una de las 32 entidades federativas. Bastante opaco esto porque ustedes ubican la oficina de corte administrativo del Poder Judicial de la Federación en sus entidades federativas. No, no, no. Ahí están, son 32. Vamos al otro órgano que también tiene poca trascendencia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, donde se resuelven todos los temas de las elecciones. Este tribunal cuenta con una sala superior. La sala superior está integrada por 7 magistrados y magistradas, que en este momento solo está integrado por 6, no por 7. Se cuenta con 5 salas regionales, a saber, por cada una de las 5 circunscripciones electorales que tiene el país. Cada sala regional tiene una sede por circunscripción. Está la sede Ciudad de México, la sede Toluca, la sede Jalapa, la sede Guadalajara y la sede Monterrey. Estas salas regionales los integran 3 magistrados y magistradas por cada una de estas salas regionales. Pero por si fuera poco, tienen una adicional que le llaman la sala especializada. O sea, aparte de estas regionales por circunscripción electoral, tienen una sala especializada. Ustedes dirán, ¿especializado en qué? Son en materia electoral, ¿no? Ah, no, esta está especializada en temas de comunicación política electoral. O sea, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, radio, televisión, y ahora se están metiendo con las redes sociales. Esta sala especializada tiene su sede en la Ciudad de México y también está integrado por 3 magistrados y magistradas. Son los que querían sancionar al presidente, por cierto, por violencia política de género contra la entonces candidata Xóchitl Gálvez, nada más para que vean la calidad de los resolutivos de esta sala especializada. Y aparte de estas salas, tienen 31 órganos o unidades administrativas. O sea, estos aparatos que ustedes ven, no crean que la administración la tienen ahí. No, no, no. Tienen sus propias oficinas, edificios que se hacen cargo de todo el trabajo administrativo. Bueno, pero el núcleo fuerte del Poder Judicial Federal está en lo que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, de la que se habla muchísimo menos. El Consejo de la Judicatura Federal también está integrado por magistrados. Dependen también de la presidenta de la Suprema Corte. O sea, el actual modelo tiene como titular de la Suprema Corte a una presidenta, pero al mismo tiempo preside el Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con 270 tribunales colegiados de circuito, 25 tribunales unitarios de circuito, 39 tribunales colegiados de apelación,
447 juzgados de distrito, 42 centros de justicia penal federal, un centro nacional de justicia especializado, 128 tribunales laborales federales. Estos fueron los que se sumaron de todas las juntas de conciliación y arbitraje y todo eso, y 5 plenos regionales, un poco en la misma lógica del Tribunal Electoral, que tiene 5 salas regionales. El Consejo de la Judicatura tiene 5 plenos regionales. Entonces, vean que el aparato es muy grande, más de 52,000 integrantes. Digo, para que vayamos dimensionando, el INE, que es un órgano constitucional autónomo, cuenta con más de 19,000 trabajadores y nos parece ya un elefante reumático, inoperante, pesado, burocrática, 19,000. Bueno, el Poder Judicial Federal, hay que aclarar, federal, rebasa los 52,000. Pero eso hay que sumarle los poderes judiciales estatales. Ojo, cada entidad federativa tiene su Tribunal Superior de Justicia, que es su equivalente a nivel entidad federativa de la Suprema Corte, pero se llama Tribunal Superior de Justicia. Bueno, a nivel de las entidades federativas, tenemos que estos 32 poderes judiciales estatales cuentan con más de 77,000 trabajadores. Repito, 77,000 trabajadores. La reforma que presenta el compañero presidente no solo tiene como alcance al Poder Judicial de la Federación, esto es importante señalarlo. Los medios no están haciendo esta precisión que me parece fundamental. El Poder Judicial de las entidades federativas también se va a reformar. Ojo, les doy las cifras equivalentes de las que le acabo de compartir del Poder Judicial de la Federación. Los poderes judiciales estatales se componen de 5,315 órganos jurisdiccionales. Repito, 5,315 Oigan, digo yo que he tenido contacto con la Administración de Justicia, no ubico ese mundo de órganos jurisdiccionales, pero existe. En donde trabajan 73,000 servidores públicos. De este gran universo de 5,300 órganos, 2,886 son órganos de primera instancia, juzgados de primera instancia. 381 son órganos de segunda instancia. 135 órganos de ejecución de sentencia. 390 órganos de primera instancia y ejecución de sentencia. Es una clasificación aparte. Y 1,523 unidades administrativas. En los 32 entidades federativas se cuenta con un total de 603 magistrados. Y los juzgados locales a nivel nacional cuentan con 4,398 jueces y jueces. Para que se den una idea de la eficacia, y estos datos que los comparto, los estoy tomando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un informe del año 2023. Fíjense lo que reconoce el propio Poder Judicial. Durante el año 2022 se ingresaron 2,154,700 asuntos, de los cuales se concluyeron 1,320,000. Fíjense bien,
O sea, estamos hablando nada más en ese año que hay una diferencia como de 800,000 asuntos del año 2022 que no están resueltos, no están resueltos. Por lo que platicábamos, hay asuntos que llevan años, años y años. Pero ellos sacan un estándar, un promedio donde nos dicen que un juez federal en promedio resuelve poco más de 890 asuntos al año. Es la productividad de los jueces federales, y los jueces estatales resuelven aproximadamente 420 asuntos al año. O sea, estamos hablando que un juez estatal aborda como la mitad de los asuntos que resuelve un juzgado federal. Estos son los números. Bueno, y todos esos números que nos dicen, nos hablan de corrupción, de tortuguismo, nos hablan de que no hay impartición de justicia, sino administración de justicia. Un caso emblemático por el montaje mediático que representó el caso de Vallarta y Florence Cassés. Pues el caso de Florence Cassés, la ciudadana francesa, está en su país libre porque intervino Francia para su liberación. Pero el ciudadano mexicano está ahí detenido sin sentencia, sin sentencia. 14 años, no para 15, sin sentencia. ¿Qué le impide a un juez emitir la sentencia? Por los intereses. Bueno, imagínense que el compañero presidente, cuando le pidió en su momento a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y conocedora del tema, que interviniera para que pues, se emitiera una sentencia y el titular del Ejecutivo pudiese proceder para otorgarle el perdón. Pues hasta el día de hoy, Olga Sánchez Cordero ahorita está hospitalizada, por cierto, pero no hizo su chamba, no resolvió el tema, no se impartió justicia al día de hoy. Y es muy probable que termine su mandato constitucional el presidente Andrés Manuel López Obrador y no pueda otorgarle el perdón porque los jueces no han tenido a bien emitir una sentencia. Así de patético, así de grave. Y podría llevarme días narrando casos emblemáticos de ineficiencia. Y efectivamente, hay quien argumenta que no todos los jueces son corruptos. Sí, es cierto. Hay quien habla, Lemus en su libro, habla de que el 20% es probo y honesto. Pues yo en mi experiencia previa y en mi trato con jueces y juezas, pues yo no soy tan generoso, yo lo dejo en un 15% de mi experiencia profesional personal. Este, el otro 85% es causa perdida y no solo merecen ser relevados, merecen ser destituidos y sancionados. Pero bueno, esa es una opinión personal. Vamos al tema de la reforma. Bueno, ya les di un gran contexto de cómo está integrado esto y viene la parte donde en la legislatura anterior, la 65, la que concluyó el día 31 de agosto, Morena y sus aliados legislativos, perdón, el PT y el Verde, no tenían los votos suficientes para lograr que las reformas presentadas el día 5 de febrero se pudiesen aprobar. Por lo tanto, se esperó a la instalación de la 66ª legislatura, que fue hace 3 días, el día 1 de septiembre, para que se procediera a su desahogo en la Comisión de Puntos Constitucionales, que es una de las comisiones más grandes que tiene el Congreso en San Lázaro, en la Cámara de Diputados,
porque está integrado pues, de 50, de los 500 diputados que tiene la Cámara, 50 integran la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, ya ustedes habrán escuchado en la narrativa y por sus conocidos que en la madrugada del día de hoy, hoy a las 4 de la mañana, terminó de votarse en lo general y en lo particular la iniciativa presentada desde el día 5 de febrero. Se hicieron algunas pequeñas modificaciones que les comentaré un poquito más adelante. Pero quiero plantearles que en la discusión, para que lo tengamos claro, una es la votación en lo general y otra es la votación en lo particular. Por eso van a ver que son dos votaciones y no necesariamente coinciden las votaciones. Y es el caso. En la votación en lo general, Morena y sus aliados lograron 359 votos a favor de la reforma constitucional y PRI, PAN, Movimiento Ciudadano fueron 135 votos en contra, en lo general. Y en lo particular se modificó un poquito. Morena y sus aliados obtuvieron 357 votos a favor, 2 votos menos, y el grupo opositor, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, 130 en contra, o sea, 5 menos de la votación en lo general. Esto pues sucede por varios motivos, ¿no? Les decía en el caso de la primera votación. Ahora Olga Sánchez Cordero, aunque ustedes no lo crean, es otra vez legisladora de Morena. No bastó con que fuera senadora en la legislatura pasada, ahora es diputada federal. Lamentablemente para su caso personal, sufrió un problema de salud y ahorita se encuentra hospitalizada. Y bueno, pero si ustedes hacen las sumatorias, en la votación por lo general estuvieron casi todos los diputados presentes, las diputadas. Fueron 494 votos emitidos de 500. Raro, ¿eh? Eso es rarísimo. Pero bueno, se logró la mayoría calificada, se aprueba en lo general, se aprueba en lo particular. ¿A qué se refiere la votación en lo particular? Hay una serie de observaciones, llamémosle así, que se presentan, reservas, técnicamente se llaman las reservas, a ciertos artículos. O sea, yo estoy a favor de la ley en lo general, de la reforma, pero en lo particular me reservo el inciso tal, porque no estoy de acuerdo con ese, ¿no? Bueno, al final se hablaba de 800 reservas, terminó en 68, se votaron, se aprobó. Ya se turnó, al momento que estamos platicando, ya se turnó a Cámara de Senadores el dictamen. Ya lo recibió la Cámara de Senadores, creo que por ahí de las 4 de la tarde del día de hoy, y ya la mesa directiva que encabeza Gerardo Fernández Noroña, ya la turnó, en el caso del Senado, la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí fue a dos comisiones, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a donde se turnó y se va a procesar de acuerdo al reglamento interno del Senado de la República para los efectos procesales conducentes pertinentes y esperamos que en el Senado, aunque ahí la mayoría calificada está un poco más reñida, porque formalmente nos haría falta un senador, una senadora. Sin embargo, en el proceso de la negociación de las distintas fracciones parlamentarias, creo muy viable que el legislador de alguna fracción, llámese PRI, llámese Movimiento Ciudadano, se podrían sumar a la iniciativa de la reforma constitucional al Poder Judicial. O sea, sí va a salir adelante. Me parece que habría 33 votos de la oposición con los que no se cuentan, prácticamente todo el panismo, pero el priismo, como traen problemas internos, es posible que ahí haya algún desgajamiento para votar esta iniciativa en específico y también de Movimiento Ciudadano. Les recuerdo que
entre los senadores y senadoras de MC está Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas por el PRD, ex presidenta nacional del PRD, ex legisladora del PRD. Así es que, como ven, sí hay los mecanismos para que se pueda lograr esta reforma y pueda pasar para su posterior promulgación. Bueno, eso es en cuanto a el proceso legislativo que va en este momento, y quiero comentarles que la reforma es muy amplia, muy extensa. Quiero sintetizárselas en cuatro grandes ejes. Un primer eje que incluye modificaciones a varios artículos constitucionales es la elección de jueces, personas juzgadoras por voto popular. Y aquí entro al estudio comparativo con otras naciones. Argumentan la visión conservadora y transnacional de que si se elige a los jueces por voto popular, pues se puede elegir a cualquier improvisado o a cualquier ciudadano o ciudadana que pudiese ser cooptado por los poderes fácticos o por la maña organizada, ¿no? Pues yo les diría, ¿y a poco los jueces que están ahorita no están cooptados por todo lo que les acabo de mencionar? Por supuesto, yo les diría que no están cooptados, trabajan para ellos, no trabajan para el interés nacional, trabajan para ellos. Así es que el hecho de cambiarlos abre por lo menos, pero yo diría que es por lo más, que otros juzgadores y juzgadoras que no vengan de esta zona de influencia y de intereses puedan darle una limpieza a las decisiones en materia de impartición de justicia, no administración de justicia. Bueno, se dice que en pocos países se elige a los jueces. Sin embargo, es muy ilustrativo que nuestro vecino del norte, principal socio comercial, lo que le preocupa al embajador Ken Salazar, es que en 43 estados de la Unión Americana, en 43 de 50, se elige a los jueces. Y el embajador de Estados Unidos viene a decirnos que es un ridículo a los jueces. Pues, que el burro hablando de orejas. A ver, ¿y por qué no critica a su propio sistema judicial de Estados Unidos de que tiene 43 de la Unión que elige a los jueces? Claro, en Estados Unidos hay jueces federales, hay jueces estatales. Yo me estoy refiriendo a los jueces estatales, los jueces federales, mecanismo distinto de elección, pero los jueces federales, perdón, estatales, inclusive, que eso no es nuestra propuesta en México, son jueces propuestos por los partidos políticos. O sea, en México la reforma no está planteando que los jueces son postulados por los partidos políticos, ¿no? En Estados Unidos sí. Creo que son 22 estados de los 43, 22 son electos y propuestos por los partidos políticos, republicanos, demócratas, y son elegidos por los partidos políticos, sino hay distintos mecanismos. Hay unas ternas propuestas por el gobernador, hay otros por el Consejo de la Judicatura de ese estado, hay otros por organismos de las barras de abogados que proponen una lista y que son propuestos. O sea, es un mecanismo muy variado el que tiene Estados Unidos, que implica un estudio de estado por estado para entenderlo. Es un conjunto, pero sí quiero compartirles que es diverso, extenso y amplio, y se elige por voto popular a los jueces de primera instancia en Estados Unidos. Otro país que elige jueces a nivel de cantón, o sea, el equivalente a nuestras entidades federativas, es Suiza, la tan reconocida historia suiza de neutralidad, de instituciones ejemplares. Suiza elige a sus jueces en cantones estatales por voto popular, directo.
Otro país del cual no nos hablan la mediocracia que nos oculta información es Japón, así como lo oyen. Aunque los equivalentes a la Suprema Corte son designados por el primer ministro y avalados por su órgano legislativo, cada 10 años se someten a votación de la población para ver si son refrendados o son removidos. Pero además Japón tiene un mecanismo bien interesante que le llaman jurados populares. Y así como critica la tómbola del partido Morena, el proceso de insaculación que creen, en Japón los ciudadanos mayores de 20 años tienen derecho a participar en un proceso de insaculación y se elige a 6 en esta insaculación para integrar los jurados populares dentro de la estructura formal de sus juzgados de primera instancia. O sea, cualquier ciudadano no necesita ser ni abogado para ser un jurado popular. Les hablo de Japón, de los países de las 7 economías más grandes en términos de Producto Interno Bruto. Japón. Y hay un ejemplo más cercano a nosotros, Bolivia. Bolivia desde el año 2009 en sus distintos procesos de reformas constitucionales incluyó la elección de los jueces. Y aunque los medios nos engañan y nos dicen que ha sido un fracaso, déjenme decirles que en Bolivia está funcionando. Ahí está, es perfectible como todo, pero ya dio el paso un primer país en América Latina, se llama Bolivia, y tienen un proceso de elección popular de sus jueces, incluido los equivalentes a los ministros de la Suprema Corte. Entonces vean que este primer eje es mentira, que en el mundo no se eligen eso, sí se elige. En España, España también tiene su judicatura nacional, que tiene un proceso de meritocracia, pero los jueces de primera instancia, los jueces de paz, son electos por voto popular. Hay que recordar que España tampoco es un país unitario. Recuerden que España tiene gobiernos regionales. Está el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, el gobierno de Valencia, el de Andalucía, el de las Islas Canarias, y todos ellos en primera instancia y con sus distintos mecanismos eligen a sus jueces. España. O sea, si el modelo mexicano trae una mezcla híbrida, es entre el espejo del vecino del norte y el modelo español. En ambos países, España y Estados Unidos, al día de hoy, se eligen jueces en distintas instancias y niveles. Muy bien, ese es un primer eje. El segundo eje, la creación de un nuevo órgano de administración judicial. Resulta ser que como la bolita, nadie sabe, nadie supo, y no hablaban de la CONASUPO, sino de los fideicomisos que tenía guardaditos el Poder Judicial. Nada más para que tengan una idea, en monto, ahí su guardadito rebasa los 20,000 millones de pesos. O sea, el presupuesto del INE de un año lo tenían guardado los órganos de administración judicial del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la reforma propone un nuevo órgano de administración judicial que le dé transparencia y se desvincule de la Suprema Corte, que tenga su propia autonomía y no dependa de los caprichos y las imposiciones de unos ministros o ministras presidentas que quieran manipular el presupuesto que se le asigna año con año al Poder Judicial. Y siempre era un misterio cómo se negocia el presupuesto anual del Poder Judicial con respecto al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la definición
del presupuesto de egresos de la Federación, donde va incluido el Poder Judicial. Y aunque, por ejemplo, el presupuesto de este año en términos reales, el Poder Legislativo le autorizó un presupuesto con una disminución del 3.5% con respecto al año precedente, siguen siendo cantidades muy importantes. Entre los distintos órganos que ya les mencioné del Poder Judicial de la Federación, en números redondos, recibieron aproximadamente 75,000 millones de pesos. 75,000 millones de pesos. Entonces, para que no se haga una depredación de esos recursos públicos, porque son fruto del erario público, cortar primero con las nóminas abusivas del 3% de la cúspide, ya hablamos de los 1,580 jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, que tienen salarios groseros. Esa es la definición. Salarios groseros, hasta 4 veces en el caso de los ministros, por encima del salario del presidente, violentando lo que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, que nadie puede ganar por arriba del salario del presidente. Pues, ¿qué creen? Hay jueces, juezas, ministros, ministras, que ganan más que el presidente, así como en algunos órganos constitucionales autónomos como el INE, que ganaban más que el presidente. Bueno, al día de hoy hay algunos consejeros electorales que ganan más que el presidente de la República. El tercer eje tiene que ver con lo que hoy se denomina en la Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy, quien se encarga de medio revisar la conducta de los jueces es el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, díganme ustedes si recuerdan algún caso de sanción importante a jueces que hayan infringido los procesos del Poder Judicial. Si han sancionado a algún juez o jueza, serán sanciones menores, pero ustedes tienen presentes a una jueza en la cárcel en los No, 5D. No, efectivamente, no. Entonces, ¿para qué queremos un Consejo de la Judicatura que no toma medidas disciplinarias? Esta reforma propone lo que se denomina un tribunal de disciplina judicial, que lo que propone es bajarle de los 7 magistrados que hoy tiene el Consejo de la Judicatura a 5 magistrados que estarían al frente del Tribunal de Disciplina Judicial y además como un órgano independiente con autonomía, que no dependa, como hoy el Consejo de la Judicatura, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y que se convierta también en un tribunal de última instancia. O sea, que los jueces y jueces no puedan recurrir a otra instancia para evadir la acción disciplinaria que se les imponga por los distintos actos y que se muevan en total impunidad de orden. Y un cuarto eje muy importante y que es un reclamo popular, sentido y profundo. Los cambios procesales para garantizar una justicia pronta y expedita, como lo dice la Constitución. Pero dígame, ¿de veras hay justicia pronta y expedita? Ni pronta ni expedita. Se le pone horizonte a algunos temas en materia fiscal, en materia penal, y se habla así, a grosso modo, de que, por ejemplo, en materia fiscal, las resoluciones de los jueces no deben superar los 6 meses para que se define. Y esto viene a colación del famoso caso que tuvo un ministro de la Suprema Corte, el expediente de el grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego, que tuvo el expediente guardado 8 meses, guardado 8 meses, un ministro de la Suprema Corte. Y al día de hoy, el señor Ricardo Salinas sigue teniendo un adeudo fiscal de decenas
de miles de millones de pesos. La última cifra que me quedé eran 63,000 millones de pesos. Repito, nada más les acabo de dar el dato del presupuesto anual del Poder Judicial, 75,000. O sea, nada más lo que debe Ricardo Salinas Pliego es casi todo el presupuesto de un año de todo el Poder Judicial federal. ¿Para qué dimensión? Entonces, igual para los asuntos penales, les hablaba del caso Vallarta, que lleva más de una década sin sentencia, pues se les pone un horizonte de temporalidad, es decir, si el asunto no lo resuelves en un año, pues juez, ente, o te sanciona. Claro, como la materia penal implica libertad, entonces hay una cadena de extorsión a los reclusos sin sentencia, porque se vuelven un negocio desde la secretaria del juzgado, que cada vez que uno quiere consultar el expediente hay que dar dinero, si no le hacen perdedizo el expediente, hasta un simple acto como pedir las copias certificadas, hay que pagar, hay que dar dinero, o sea, terrible, o sea, no hay un área del Poder Judicial que yo no diga que no hay corrupción. Bueno, hasta la oficialía de partes. Todos creemos que cuando llegamos a un tribunal de lo familiar y que dejamos nuestra demanda y que mediante un algoritmo aleatorio lo asignan a un juzgado, todo es así por el algoritmo. No, tienes eso. Todo es manipulable, lamentablemente. Entonces, lo que busca este cuarto eje es que los procesos en los juzgados o se reducen o se acaban. Si no eres capaz de impartir justicia, es que no eres competente. A ver, fíjense, quiero citarles para ir ya cerrando mi exposición, el hecho de esta jueza del estado de Morelos, fíjense bien, para el proceso de reformar la Constitución, o sea, esto que vivimos ayer, hoy en la madrugada, una jueza de Morelos resuelve suspender el proceso legislativo. O sea, otorga una suspensión para que no podamos reformar la Constitución. De veras, de veras, compañeras, compañeros, no solo es una intromisión grosera, absurda e inoperante, fuera de sus facultades, que el Poder Judicial quiera decirle al Poder Legislativo cómo hacer su trabajo. No es competente. Y a la jueza, esta jueza, desconoce, se ve, la ley de amparo en su artículo 61, no hay que busquen, artículo 61. Con mucha claridad dice que los procesos de reformas constitucionales a nuestras leyes no pueden ser objeto de suspensiones de ningún juez o juez. Está clarito. Desconoce la ley. Esos son los jueces y juezas que llegan a ser titulares de juzgados gracias a la carrera judicial. Ah, porque eso sí, se llenan la boca de que la carrera judicial es el non plus ultra. Antes de entrar a la charla con usted, le compartía al profesor Arturo que en el libro de Pablo Lemus refiere ejemplos y casos donde para presentarse a los exámenes de oposición para ser juez o jueza, se venden los acordeones, les venden los exámenes. Y dependiendo de la zona, del distrito donde quieran ustedes estar, varían los precios. Va desde 2 millones hasta 5 millones si ustedes quieren participar en un concurso de esos transparentes que dice que tiene el Poder Judicial para ser juez o jueza en un examen de oposición. O sea, que hasta el mecanismo que aparentemente es transparente, hacen trampa.
venden los exámenes. Ahí está el libro para quien lo quiera consultar. Es patético y esta jueza, esta jueza demostró que no conoce el artículo de la ley de amparo, artículo 61. Pues muy bien, como ven, el proceso es amplio, extenso, rápido para concluir. Les menciono que la propuesta para el caso de los ministros de la Suprema Corte, ministras, nos habla de reducir sus periodos a 12 años, de 15 a 12 años. Ustedes dirán, sigue siendo mucho, sí, estoy de acuerdo, sigue siendo mucho. Y se reduce la integración de la Suprema Corte de 11 ministras y ministros a 9 y se cambian ciertas reglas, la que les decía yo de la votación, de tener 8 votos de los 11, ahora se bajaría a 6 votos, pero recuerden que ya no van a ser 11, sino va a ser 9. Y así en las demás estructuras, en otra oportunidad, cuando gusten lo compartimos. Habrá modificaciones en el número de integrantes de juzgados, en los órganos. En términos generales, solo se verían afectados más o menos el 3% de este gran universo que les compartí de trabajadores de los poderes judiciales, tanto federales como estatales, y afectados entre comillas, ¿no? Porque van a ser relevados por quienes resulten electos en un proceso electoral extraordinario que habrá de celebrarse en el año 2025, que tendrá a su cargo el INE y que será resuelto por, en el caso de controversias, por el Tribunal Electoral de la Federación. Entonces, ven, ya va caminando el proceso, ha sido muy lento, se nos fue prácticamente el sexenio en esto de que si se autorreformaban, simulaban, al final se manda desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo interviene, ahí va como ese elefante reumático que nos han descrito, y hay que seguir atentos, participando. Es mentira que los estudiantes estén apoyando la no modificación, son más los estudiantes que sí están apoyando la modificación al Poder Judicial, están sí por la reforma, más que los de no. Nada más que los medios, ya saben, TV Risa y TV Apesta, le dan entrevistas a los poquitos, a los menos, para crear una falsa sensación de oposición generalizada en el país. Pero hay que salir a la calle y ahí nos damos cuenta que la mayoría del pueblo con mucho desconocimiento se entrañas que un partido y quienes sí hemos sufrido las consecuencias de interactuar con los poderes más corruptos, estamos totalmente convencidos de que si no es esta, es otra, pero de que hay que reformar a ese poder, hay que hacerlo, hay que ponerlo en una igualdad de soberanía legítima, así como el Ejecutivo y el Legislativo son electos, el Poder Judicial bien puede ser electo también, por lo menos en los principales cargos, si no en los administrativos, como pasa con el Poder Ejecutivo. No votamos por los secretarios de Estado, ¿verdad? Pero no sería mala idea más adelante ir avanzando también esos temas. Pero bueno, me quedo aquí. Espero haber contribuido a este debate, a este análisis, con cifras, con detalles procesales que son importantes darle difusión para que la mayoría del pueblo conozca quiénes son esos pillos y necesitamos que el pueblo sea impartidor de justicia. A mí me gusta este proceso que tiene Japón de llamarlo jurados populares. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero Carlos. Como escuchamos, compañeros, esta exposición no solo nos da una información, referencias de cómo está estructurado o cómo debe de reestructurarse el Poder Judicial, sino también de cómo funciona y qué se está proponiendo ahora de refundar este sistema de justicia y que sea mandatado por el pueblo. Entonces es complejo el tema, es muy amplio
Evidentemente que faltarán cosas que completar, desde el nepotismo, etcétera, que ya no es asunto de, pero sí de consecuencias del mal funcionamiento del sistema judicial. Ante esta situación, basta información, la estructura, las propuestas, preguntas y participaciones. Adelante. Tenemos aquí a Juan José primero. Venga, Juan José, adelante. Luego Vicky. Sí, pues de antemano una disculpa porque ya me conecté un poco tarde, pero ya entrando en materia, me gustaría preguntarle a mi querido amigo y compañero Carlos Oropesa, ¿qué solución vislumbra para resolver el problema este del paro en el que está el Poder Judicial? Eh, que creo que esto no se va a resolver, sino que se va a incrementar en cuanto siga transitando la reforma del Poder Judicial. En algunas ocasiones, cuando son trabajadores que sus huelgas o paros puedan obstruir el buen funcionamiento de la nación, se echa mano de la requisa y con eso se logra resolver. Pero en este asunto, ¿qué cree que se pueda emplear para resolver el paro? ¿Sería cuánto? Si les parece, escuchamos otras dos participaciones para ir armando de conjunto las respuestas por nuestro compañero Carlos. ¿Vale? Continúa, compañera Vicky. Bueno, antes que todo, agradezco siempre al compañero Carlos porque nos da todo un panorama, ¿no? Y ahora yo en lo personal comprendo más todas las dificultades que se ha presentado con el gobierno aún, ¿no? El día de hoy. Entonces comprendemos que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pues son los tres poderes que se requieren que estuvieran en manos del pueblo, o que estuvieran, no en manos del pueblo, más bien bajo el mandato del pueblo para que todo el sistema mexicano pudiese funcionar en lo económico, ¿no? En lo cultural, en lo ecológico, e inclusive en lo político, ¿no? En lo jurídico. Entonces, un ejemplo que podríamos poner es que se prohíbe, por ejemplo, la explotación a campo abierto de minas. Eso es lo que propone el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Legislativo pone sus amparos. Otro ejemplo es que el Poder Ejecutivo puede tener acciones, por ejemplo, para acusar de delitos, ¿no? A diferentes empresarios. Ya Carlos había puesto a Salinas Pliego, pero también, por ejemplo, Rosario Robles, o sea, todos ellos que tendrían que estar en la cárcel se basan en esta corrupción que tiene este otro poder que de los tres, creo que es de los que más, bueno, los tres creo que están, este, pues existen complicaciones, pero ahorita toda la estructura que nos comentaste, cuántos trabajadores hay, cómo está el organigrama del Poder Judicial, ahora me doy cuenta de que pues sí está complejo, o sea, no es algo fácil y pareciera ser que nosotros que estamos aquí con la gente y que la gente dice, ay, ¿por qué Obrador no ha hecho esto? ¿Por qué el Obrador ha liberado a tanto delincuente? Porque pues ahora ya me doy cuenta pues que no es fácil, ¿no? No es fácil. Un avance que podría tener el movimiento y el partido como tal, pues es el hecho de hacer esta iniciativa que inclusive pues el día de hoy pues se aprobó, ¿no? Y que pues tenemos toda la voluntad también para difundirlo y además la esperanza de que también en la Cámara de Senadores pase. Entonces, ahora sí que es una lucha de poder,
Pero en esta lucha de poder, tanto el ejecutivo como el poder legislativo, pues tenemos está ya en manos de personas que tienen esta crítica al cambio hacia el poder judicial. Entonces, quiero también ponerlo ahí como en la mesa, explicarnos del por qué para el compañero Andrés Manuel ha sido tan complejo proponer cambios, iniciativas, pues porque tiene el poder judicial prácticamente en su contra, ¿no? Y por eso no se pudo avanzar tanto en el primer piso de la 4T. Esperando ya este segundo piso de la 4T con la compañera Claudia Sheinbaum, pues esperamos ahora sí que se mejore. También creo que no va a ser totalmente todo al 100% la mejora, pero sí es un gran avance, ¿no? El hecho de que se empiece a quitar el poder quienes ya tenían captado ese poder, cooptado ese poder, ya tenían controlado al 100% el poder. Y eso es inclusive pues algo problemático para la cuestión de la impartición de justicia, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, bueno, pues agradezco mucho al compañero Carlos. Gracias, compañera Vicky. Continúa tu participación, Víctor Hugo. No se escucha, Víctor. No te escuchamos, Víctor Hugo. Tu micrófono. Buenas noches, compañeros. Pues nada más para hacer el comentario, la observación y complementar lo expuesto aquí. Pues no solamente es el Poder Judicial, no solamente son los jueces, magistrados y ministros, sino el marco jurídico. ¿Y quiénes tienen que ser garantes de este marco jurídico que beneficia en todo a esta oligarquía y a todo este entramado de poder económico? Pues los mismos, los jueces, magistrados y ministros. Tienen que ser ellos los garantes de este marco jurídico y de que la ley, el proceso y la administración de justicia pues vaya siempre encaminado a favor de intereses personales, grupos y de su conjunto. Y cuando hablo de este conjunto, pues me refiero a la totalidad, ¿no? De intereses que ellos tienen en todos los aspectos. Los mismos intereses que menciona la maestra Vicky, ¿no? Cuando se refiere a las minas de cielo abierto, ¿no? Pues todos sabemos que es una devastación total y absoluta del medio ambiente, de la naturaleza, que se justifica o se pretende justificar con la extracción de minerales, pero pues el marco jurídico lo permite y lo posibilita. Pues no hay que dejar de lado que pues también hace falta un nuevo marco jurídico adecuado, equitativo, pero no solamente es el marco jurídico como tal, ¿no? Muchas veces hemos tocado aquí el tema de una nueva constitución, de una nueva concepción de la ley, de la legalidad, del Estado de Derecho. Ahí están los obstáculos, ¿no? Es esta corrupción, esta mafia de jueces, magistrados y ministros, y cuyas excepciones conforman la regla, ¿no? Ahí está el obstáculo a un Congreso constituyente, ahí está el obstáculo a todo, ¿no? Y sabemos que estos son los principales operadores de las contrarreformas, ¿no? Y pues ahí está. Recuerdo hace un poquito, lo dicho por alguien, no recuerdo quién lo mencionó y que Andrés Manuel lo refiere y lo cita en su conferencia mañanera, ¿no? Es que ustedes ya se van y nosotros nos quedamos, ¿no? O sea, ciertamente es lo que dice el compañero Andrés Manuel, aquí ya no gobierna la oligarquía, pero pues hace todo por mantener ese estatus de privilegio, de poder, y pues todavía hay un garante de ese poder y de ese marco jurídico que los beneficia a ellos, ¿no? Que es este entramado institucional del que bien hizo referencia el compañero Carlos Oropesa, y que está compuesto por estos jueces, magistrados y ministros que son garantes de este marco jurídico, ¿no? Que los beneficia a ellos. Si en algún momento entre todos estos foros, entre todas estas expresiones que se han dado en el marco de esta reforma judicial,
pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que más ocupa son controversias en materia de pago de impuestos. O sea, no, lo que no se cuestiona no se cuestiona en ningún otro estado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Alemania, Francia, Estados Unidos, donde no se controvierte el pago de impuestos, ni si son constitucionales, el cobro de impuestos, pues aquí en México sí se hace, ¿no? Y es por demás señalar la actuación incorrecta, fuera de lugar, incluso fuera de atribuciones y facultades legales de estos mismos, ¿no? De estos jueces, de estos magistrados y de estos ministros, de los que tienen entre sus principales críticos a los académicos, ¿no? Que dicen que están fuera de competencia, que están fuera de jurisdicciones, en fin, ¿no? Y que la reforma no debe de estar acompañada en estos momentos de este tipo de acciones que lejos de coadyuvar a una reforma en beneficio, esos tendrán que tenerse hacia dónde va orientada la ley y la legalidad, ¿no? Entonces, porque entonces no vamos a hacerlos, porque ese marco jurídico no nos contempla a todos, ¿no? Nos contempla en lo que justifica ese propio marco jurídico, ¿no? Pero no es que nos beneficie a todos. Entonces, pues esa es la reflexión que he querido compartir con ustedes y pues muchas gracias por la exposición que nos hace de todo este complicado, complejo entramado institucional que sabe muy bien responder a los intereses de grupos y de personas. Gracias, compañero Víctor. Creo que este sería el primer bloque, observaciones y preguntas para que nos apoye compañero Carlos sobre estas inquietudes. Adelante. Gracias, profe Arturo. Pues un saludo, como siempre, a nuestro buen amigo, compañero Juan José, la maestra Vicky y Víctor Hugo por sus preguntas y reflexiones. Mire, para contestar, bien dices, Juan José, en materia laboral, cuando los trabajadores deciden irse a la huelga, pues hay que seguir un procedimiento. No es nada más de mañana pongo las banderas rojinegras y ya estamos en huelga, ¿no? Acá resulta que el Poder Judicial decide irse no a huelga, sino a paro, o sea, usando eufemismos, pero en los hechos es lo mismo. Y sí, la figura de la requisa aplica sobre todo para actividades y tareas prioritarias, ¿no? Imagínense que se declare una huelga de controladores aéreos, ¿no? Imagínense el riesgo y el caos que se puede generar. Entonces, el Estado mexicano tiene la facultad de poner a otros controladores, en este caso de manera supletoria y temporal, podría apoyarnos el personal de la Fuerza Aérea Mexicana, en tanto se resuelve la materia laboral de los controladores aéreos que se hayan ido a la huelga, porque son servicios que no se pueden dejar de prestar. O imagínense la huelga de médicos. ¿Qué pasa si todos los médicos se van de huelga? ¿Quién atiende a los enfermos, las cirugías, no? Bueno, ¿tienen derecho a irse a una huelga? Sí, pero están obligados a dejar guardias para atender los casos de emergencia. Si han visto la actitud del Poder Judicial, es que no han abandonado todo. Dicen que tienen guardias, estimado Juan José. Y por otro lado, el presidente muy acertadamente ha dicho que pues si se van de huelga, pues no creo que los vayamos a extrañar mucho, ¿no? Al contrario, este, nos vamos a beneficiar de su falta de protección a los delincuentes, ¿no? Aunque este paro seguramente lo ha de estar financiando el señor de Grupo Electra, pues porque le conviene que no se resuelva su asunto.
Pero fíjense qué curioso, ustedes sabrán que la ministra Lenia Batres, la ministra del Pueblo, así la están llamando ahora, ha hecho un trabajo muy interesante, informativo, de asambleas informativas en las colonias. Fíjate, me gusta ese esquema. Nos recuerda mucho los inicios del movimiento, cómo hacíamos el trabajo. Y lo hacíamos así, precisamente en asambleas informativas, en las colonias, en los barrios, caminando, citando en los parques. Y ella señalaba que en una de estas interacciones con la ciudadanía, con el pueblo, le comentaron, oiga, ministra, pues si este paro va para largo, pues va a empezar a surgir la necesidad de que los propios ciudadanos, el pueblo, pues busquen los mecanismos para resolver sus controversias. Dice la ministra, pues tiene razón. A falta de una estructura formal, aparentemente un poder del Estado mexicano, pero ya les dije, desde mi punto de vista, falta de soberanía porque no son electos, resulta que el pueblo se va a procurar su propia justicia. Y sí, hay lugares, hay entidades federativas, por ejemplo, Yucatán tiene mecanismos de conciliación antes de llegar a un juzgado y tienen el respaldo institucional para que lo que se resuelva en un mecanismo de conciliación tenga la misma fuerza de una sentencia de un juez. Entonces, la necesidad es probable, Juan José, que nos lleve a encontrar mecanismos de justicia popular, que entre nosotros empecemos a resolver, digamos, los litigios menos complicados, ¿no? Materia civil, familiar, en lo mercantil, cosas que no tengan que ver, por ejemplo, con homicidios, ¿no? Pero yo creo que sí, a mí sí me gusta esa figura de la conciliación para no llegar a los juzgados. Pero además, para no llegar a la requisa y tener que poner jueces de relevo, ¿cuáles podrían ser los jueces de relevo, Juan José, compañeras y compañeros? Pues los del fuero militar, Juan José. Acuérdense que la Marina, la Secretaría de la Defensa, tienen su propio aparato de impartición de justicia. Y si se nos van a la huelga todos los jueces, pues así como con el Tren Maya, ¿no? Cuando nos fallaron los contratistas privados y nos dejaron abandonado el tramo 5 del Tren Maya y quien tuvo que entrarle fue el ejército, pues tendremos que llamar a los jueces militares para empezar a resolver las otras materias, toda vez que los jueces civiles pues están de paro, ¿no? Porque pues no les gusta que van a perder sus privilegios, no su trabajo, sino sus privilegios, el 3%, ¿eh? Porque los trabajadores no se van a ver afectados, al contrario, me parece que van a recibir mejores prestaciones una vez que se recorte el tope de los de arriba, de las prebendas excesivas que tienen los jueces, ministros, magistrados, magistradas. Creo que esto, Juan José, para responder tu pregunta, si hubiese necesidad de algún tipo de requisa, pues a lo mejor tendría que entrar a relevo el ejército y la marina, ¿no? Temporalmente. Y lo otro, más de fondo, que implicaría inclusive otra reforma constitucional importante, es reconocer los juzgados populares. Ya les mencioné el caso de Japón, que es un mixto, pero ¿por qué no pensar que estos mecanismos de resolución pacífica, de conciliación entre los propios ciudadanos, pues les demos un reconocimiento de ley? No quiere decir sustituir totalmente al Poder Judicial, pero ayudaría mucho empezar a empoderar y aprender al pueblo para hacerse justicia. Y ahí retomo un poco el comentario que hizo la maestra Vicky en relación a que
por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, si se fijan, tienen cursos de formación política para preparar a quienes van a integrar el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero yo les pregunto, maestra Vicky, ¿por qué el Instituto Nacional de Formación Política, otros partidos políticos, no imparten formación a los que van a ser jueces? Formación cívica, ética, política. ¿Por qué no? ¿Por qué solo para ser senador, diputado, regidor, presidente municipal, síndico, presidente y los jueces, qué? Las juezas, qué? ¿No hay que preparar a esos ciudadanos y ciudadanas para que sean buenos impartidores de justicia? Yo creo que sí. Yo creo que independientemente de que hable que se politice la justicia, a ver, ¿a poco ahorita no está politizada la justicia? Oiga, nada más falta que le pongan un logotipo del PAN ahí a la Suprema Corte. Es lo único que falta, porque por lo demás son el brazo judicial del Partido Acción Nacional. Así. Entonces, yo no vería mal que avanzáramos en la formación de los jueces, pero con la visión ética, política, programática. No habemos seres humanos totalmente apolíticos. Miren, quiero retomar otra vez el ejemplo de la jueza de Morelos, con su absurdo de pretender suspender los trabajos legislativos. ¿Saben? Hay fotos de ella con Xóchitl Gálvez en campaña. Ustedes dirán, bueno, pues estaba fuera de su horario laboral. Efectivamente. Igual puede haber jueces que estén en otra opción política, fuera de su trabajo, pero sí con una formación, estructura de principios, de valores, ética, ética, es importante, es fundamental, y me parece que en el proceso formativo no solo debemos mirar a los que van a ser legisladores o integrantes del Ejecutivo, hay que incluir necesariamente al Poder Judicial, nada de una meritocracia aparte. Son pueblo. La única forma de hacer que la justicia llegue al pueblo es que los jueces salgan del pueblo, no de otro lado. Muy bien. Y en cuanto a el comentario de Víctor Hugo, me parece muy importante lo que señalas, Víctor Hugo. La reforma, desde mi punto de vista, lo que voy a decir y asumo ese hecho como opinión personalísima, me parece que la reforma al Poder Judicial hasta es una reforma light, podría haber sido más fuerte. ¿Y a qué me refiero? A que se debió haber impartido e incluido a las fiscalías. No se nos olvide ese tema. No solo los jueces son corruptos, las fiscalías como órganos constitucionales autónomos también se han vuelto un cáncer, empezando por los ministerios públicos de consigna, Víctor Hugo. No solo la culpa es de un mal juez, una mala jueza, también está en los ministerios públicos y en las fiscalías. Y ese tema no lo aborda esta reforma al Poder Judicial, porque dice, es que las fiscalías no son parte del Poder Judicial, y efectivamente no son parte del Poder Judicial, y ya tampoco son parte del Poder Ejecutivo. Cuando se llamaban procuradurías, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia de los Estados, eran parte del Ejecutivo. Pero ahora ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Ahora dicen que son autónomos, entran en la estructura esa media nebulosa de los órganos constitucionales autónomos. O sea, el fiscal general de la República, Gertz Manero, sí lo propone el presidente, lo aprueba el Senado, pero no es su jefe el presidente. Y entonces si el fiscal se echa en la hamaca, como el que creo que está ahora, pues ¿quién lo llama a cuentas, compañeras, compañeros?
¿Quién lo llama a cuentas? Igual están las fiscalías de los estados. Y efectivamente, a la hora que llega a un juzgado un tema, si está mal integrada la carpeta, no toda la culpa es del juez. También hay jueces que están a nado sincronizado con el Ministerio Público y le dice al ministerio, integra mal la carpeta para que yo te la rechace. Entonces, a eso me refiero con una reforma ligera. Puede haber sido más profunda o lo podemos hacer en otra etapa en donde hay que incluir, Víctor Hugo, al Ministerio Público y a las fiscalías. Que no se inventen delitos, que no te confeccionen a modo una acusación. Necesitamos que ahí también se acabe la corrupción. Hay gobernadores que utilizan al Ministerio Público de consigna para encarcelar a sus adversarios políticos o para perseguir a los periodistas incómodos, Víctor Hugo. Entonces, esta reforma del sistema de impartición de justicia no solo debe incluir al Poder Judicial, sino también a los órganos constitucionales autónomos que ahora son todas las fiscalías, la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías de cada una de las entidades federativas, para que sea el círculo completo y no nos quede, porque ahora vamos a reformar al Poder Judicial, cambiamos a los jueces, pero el Ministerio Público sigue siendo los mismos. ¿Qué decirles del caso de Samarripa en Guanajuato, no? 15 años de fiscal, con más poder que el gobernador. Pues no, no, hay que transformar. Entonces, puede haber una requisa, sería interesante, Juan José, e ir creando los mecanismos de solución, de controversia, de resolución pacífica a través de figuras, así como tenemos en la democracia participativa el presupuesto participativo. ¿Por qué no tener un mecanismo que se llame justicia participativa, integrado por ciudadanos, por ciudadanas, por el pueblo, y que sea un instrumento reconocido en las leyes de participación ciudadana? Ahí nos deja tarea para los legisladores, para la creación de nuevos cuerpos legales, de nuevas figuras que ayuden a descargar la congestión que tiene el Poder Judicial. Tiene un rezago judicial tremendo. ¿Y cuántos asuntos no se podrían resolver por la vía de la conciliación? Yo les aseguro que por lo menos el 30% de los asuntos los podríamos resolver sin necesidad de llegar a un juzgado. Espero haber respondido sus inquietudes. Es cuanto. Gracias. Gracias, compañero Carlos, por tus participaciones muy ilustrativas. Me parece que hasta aquí se ha dado un jalón muy bueno al conocimiento, a la información, a la reflexión de lo que está pasando hoy día alrededor del Poder Judicial. Si hubiese algo diferente, se daría la palabra. De no ser así, pues solamente señalaríamos que en nuestro país, quien inició una propuesta de cambio, de revolución de las conciencias, fue el licenciado Obrador, precisamente, y esto asociado a principios, a códigos de ética, y el Poder Judicial es el que menos respeta principios y tiene visos de una ética y una moral al hacer la práctica que tanto se ha dicho de corrupción. Entonces, la estructura de una sociedad debe de ir acompañada de un conjunto de principios para que se pueda ir saneando, para que se haga efectiva eh, todo tipo de actividad, como en este caso del Poder Judicial. ¿Cómo hay un Poder Judicial que no tiene, que opera
sin principios, sin ética, sin moral. Claro es que no es posible. Y si está tomado el Poder Judicial por grupos corruptos representando a fuerzas más nefastas del país, entonces definitivamente tiene que intervenir el pueblo para que se recomponga, se reestructure, se reforme el Poder Judicial y que en todas las instituciones del país también se tenga que hacer mayor énfasis a la educación de principios de moral y de ética. ¿Sería eso alrededor de lo que han planteado, a reserva de que quieran hacer algún agregado para finalizar esta reunión? Compañero Brizuela, ¿todavía estás por ahí? Carlos, ¿hay algo que agregar? Pues bueno, primero, pues agradecerles su atención, como siempre, su interés sobre este tema de vital importancia para la vida republicana de nuestro país, seguir avanzando en esa senda que tenemos pendiente desde la mismísima fundación del Estado mexicano, ¿no? Con su primera constitución federalista en 1824, y que es un proceso largo, pero siempre perfectible, y de ir mejorando el diseño institucional del Estado mexicano, siempre observando el principio rector, quiero recordarles, del artículo 39 constitucional. La soberanía radica esencial y fundamentalmente en el pueblo, y éste tiene el derecho de modificar su forma de gobierno en cualquier momento. Repito, en cualquier momento. ¿Y cuál es el mejor momento? El presente, el ahora, el aquí y el ahora. Y ahí estamos. Y estoy a sus órdenes, como siempre. Un gusto, profe Arturo, maestra Vicky, Elber, Víctor Hugo, Juan José, Israel, Marley, el compañero Brizuela y la comunidad politécnica. Siempre un placer y me reitero a sus apreciables órdenes. Es cuanto. Gracias. Una Muchas pregunta, gracias. licenciado. El nombre del libro, ¿cuál era? El De, nombre del libro. de Pablo Lemus. Sí. No lo tengo ahorita, pero te lo busco, el título exacto. Acaba de salir Ajá. publicado, tiene poco, y te lo comparto por el chat, por el WhatsApp. Ok. Muchas gracias. Pablo Lemus, de nada, con gusto. Oiga, sí, cierto, otra cosa nada más. Ya que están hablando de las conferencias, de las reformas y todo, sí podría abarcar el tema, porque no he entendido la reforma de la nueva ley del amparo, ¿no? Sí, algún día la podrían La explicar. ley de amparo no se está modificando. Lo que se Bueno, no está sé. haciendo es que se cumpla la ley de amparo, eso sí. Ah, bueno. Ajá. Sería bueno que, no sé, podría dar usted algo de algún tema algún día sobre ello. Sí, claro, digo, lo que les di fue algo esquemático, la verdad es más profundo, a mayor detalle, y con mucho gusto se los puedo compartir en otro momento. Amor, cada eje puede ameritar una conferencia y son 4 ejes. Y ahí podemos profundizar sobre lo que planteas, Elber, si te parece bien. Claro, muchas gracias, al contrario. O con mucho Gracias a gusto. todos ustedes, compañeros. Muchas gracias. Seguramente volveremos con este tema porque apenas empezó el debate prácticamente y veremos cómo se concluye. Con gratas esperanzas estamos los mexicanos democráticos. Que tengan excelente noche. Muchas Hasta gracias. pronto. Igualmente, Pronto. un abrazo. En Saludos 15 a todos. días, en 15 días Saludos los a todos. esperamos con nuevo tema. Muy Esperemos bien. que entremos Que también viva la 4T. invitados. Hasta luego. Hasta luego. En octubre estoy Hasta por la luego. Ciudad de México, ¿eh? Ahí nos vemos. Perfecto. Hasta pronto. Gracias.